Tocará Begoña el himno de la República y haremos la presentación. Mostrar nuestro agradecimiento como Comisión de la Memoria Histórica a todas las personas que nos dan su apoyo para que podamos continuar con esta labor. Al Ayuntamiento de Villafranca, al Gobierno de Navarra, representado aquí por la directora del Instituto Navarro de Igualdad, Merche Verano, a todas las personas que de forma desinteresada acuden a este acto, a colaborar con sus conocimientos como Real Oscott, y a quien más ha trabajado en este tema para sacar a la luz todo lo sucedido en esos convulsos y terribles años, el escritor e historiador local Víctor Moreno. Damos las gracias al diseñador del cuadro en forja que hoy vamos a inaugurar, el artista malagueño Rafael Heredia, y a quien ha materializado la obra, José Ignacio Zubieta, presente aquí y que con tanto entusiasmo acogió nuestro proyecto. Desde que hace 6 años, con un gran acto en el Polideportivo Municipal, comenzamos la andadura para dar pasos firmes en la recuperación de la memoria y de consecución de los objetivos de verdad, justicia y reparación, teníamos en mente este homenaje, que hoy vamos a realizar. Un homenaje dirigido a uno de los sectores más vulnerables y que con más ahínco sufrieron la represión fascista, como fueron las mujeres. Mujeres a las que les asesinaron el marido, cuyos jornales eran el único sustento de la familia. Mujeres que sufrieron lo inimaginable para poder sacar a la familia adelante. Mujeres que quedaron en la más absoluta indigencia. Mujeres a quienes les arrebataron los hijos. Mujeres encarceladas a quienes les quitaron sus bebés para entregarlos a personas afines al régimen. Mujeres exiliadas, mujeres rapadas, mujeres violadas y mujeres asesinadas. Tal y como reflejamos en las placas que hoy vamos a inaugurar, viudas, huérfanas, madres, hermanas y quienes fueron rapadas y obligadas a pasear por las calles ante los insultos y las vejaciones. Y algunas, como es el caso de Carmen Afraya, finalmente asesinada. No voy a hacer una presentación corta, porque de este tema ya hablarán largo y tendido Real Oscott y Víctor Moreno. Deciros que después va a intervenir Real Oscott, intervendrá Víctor Moreno y terminaremos con unas otras. Una vez finalizado, nos dirigiremos al Parque Carmen Afraya y inauguraremos el cuadro en forja, inauguraremos las placas. Y ya para terminar, como algo anecdótico y triste, pues comentaros la experiencia que les tocó vivir a quienes tuvieron que buscar los restos de Carmen Afraya y su padre. Corría el año 77, yo hablo soy la voz de Antonio Arrondo, con quien he estado y en más de una ocasión me ha comentado este tema. Se juntaron 4 personas del pueblo afectadas directamente porque eran familiares de personas asesinadas e intentaron encontrar los restos de Carmen Afraya y su padre que habían sido asesinados en término de Carrillo. Fueron en 4 ocasiones, con mucho miedo por parte de la gente, entonces nadie les quería comentar nada, hasta que una persona les dijo: intentar poneros en contacto con un señor de Murchante, Isaac. Ellos cogieron una mañana de febrero, muy gélida, como me dijo Antonio, y se presentaron en Murchante. Y vieron a un señor que estaba cerrando una puerta y se dirigieron a él porque no había nadie por las calles. Y le dijeron:
Aquí acudían a Murchante. Le dijeron que iban a hablar con un tal Isaac a ver si les podía informar sobre un suceso en Cadereyta en el año 36. Y les dijo ese señor, abrió la puerta y dijo, entren un momento. Se quedaron sorprendidos, dijeron, a ver si esto va a ser una emboscada. Y resulta que este señor les dijo, ese a quien están buscando soy yo. Y les informó de todo lo que había sucedido. Ya se tenían noticias porque todo el mundo que entonces vivía lo ha transmitido. Y muchos desde muy jóvenes hemos conocido aquel suceso. Entonces este señor les comentó que con 17 años fue a Cadereyta a aprender el oficio de forjador. Y estando allí ocurrió el suceso. Él vio quiénes estaban, quiénes participaron, eran jóvenes de Villafranca y de Vilaro. Él vio que la violaron, oyó los gritos de desgarro de ella y cómo la mataron. Tenía, según les comentó, todo el tiro, como ya Yoli dijo en su mensaje, en la vagina. Le habían pegado más de un tiro porque dijo que lo tenía todo destrozado y estaba desnuda. El padre le habían dado un tiro en el pecho y otro en la cabeza. Todo esto se supo gracias a la labor que realizaron Antonio y otras personas del pueblo, Agustín Arana, Javier Caspe y algunos más que acudieron entonces a Cadereyta. Un horror, pasearon su ropa íntima por la calle Mayor, como bien saben y recuerdan, y ese es el triste recuerdo que nos ha quedado de aquel suceso. Y hoy, 29 de septiembre, es precisamente el día que los asesinaron. Un 29 de septiembre de 1936. Y hoy vamos a dignificar su memoria. Hoy vamos a poner su nombre en el parque, en plena calle Mayor, justo a unos metros de donde ella vivía, justo a unos metros de donde la atraparon. Y aparte de poner el nombre al parque, también vamos a inaugurar unas placas donde se reconoce todo el sufrimiento de las mujeres y donde vienen los nombres de todas las personas rapadas. En memoria de todos ellos, ¡viva la República! Buenos días y gracias por invitarme a estar con vosotros. El día que Víctor contactó conmigo para proponerme venir a Villafranca a participar en la Semana de la Memoria, lo primero que pensé que tanto este pueblo como el tema de su memoria no me eran ajenos. Recordé cómo hace unos años, allá por finales de los 70, siendo una preadolescente, acompañé a mis padres aquí para asistir a un homenaje por la vuelta de los restos. Recuerdo que hacía frío y por la ropa que vestía, y que estábamos en una plaza repleta de gente. No sé si es un acto religioso o no, porque nosotros estábamos fuera. Y alguien cercano a nuestra vecina Silvia, me acuerdo que dirigió unas palabras, un poema, no recuerdo lo que fue, pero lo que sí tengo claro, como si lo estuviera viendo ahora mismo, es la reacción de nuestro padre. Yo estaba detrás de ellos y me llamó poderosamente la atención cómo en determinados momentos él tomaba la mano de nuestra madre y la apretaba con cierta fuerza. Era en ese momento cuando se podía escuchar algo parecido a un sollozo controlado. No sé si los demás reaccionaron del mismo modo, pero yo solo tenía ojos para mis padres en ese momento. Ya la vuelta en coche, una vuelta larguísima hasta Pamplona, la realizamos en completo silencio, solo interrumpido por el llanto de nuestra madre. Fíjense la de tira de años que han pasado y qué es lo que yo tengo asociado al pueblo de ustedes. En ese mismo correo, Víctor me comentó que este año teníais la intención y el cometido de trabajar el tema de la represión en el plano femenino y que en especial se iba a realizar un homenaje a todas aquellas mujeres, sobre todo a la ciudadana Carmen Lafraya, que creo que le vais a poner o dedicar una placa en uno de vuestros parques. Algo he leído sobre lo que aquí ocurrió, pero este es un campo, el de la agresión sexual, el de las vejaciones y las humillaciones, a que apenas se le ha metido mano.
En sus días se hicieron listados y se asociaron nombres o motes a vejaciones, pero no pasó de allí. ¿Cómo iba a pasar? Y con toda seguridad que las cifras se habrían quedado cortas, porque este tipo de delitos gusta de ser realizado en plena oscuridad. Delitos en los que no hay que olvidar que también intervinieron otras mujeres delatando e incitando a cometerlos, como creo que también ocurrió en este pueblo. En Pamplona, fijaros, a día de hoy aún no tenemos un listado, ni siquiera un borrador de ese tipo de represión. No somos, los que estamos aquí no somos ingenuos y sabemos perfectamente que la guerra no terminaba entre trincheras y plazas, sino que el cuerpo de las mujeres desde el minuto 1 se convirtió en un campo de batalla para algunos más nacidos, así como un instrumento más para poder ejercer el terror. Eso ha ocurrido siempre y a día de hoy sigue ocurriendo. Quienes las padecieron, fueron conscientes del efecto devastador de aquellas barbaridades, al igual que todo su entorno familiar y sus amistades. Pero ¿quién habló de ello? Porque muchas mujeres sobrevivieron a aquel tormento, salieron con vida y seguramente todos los días de su vida estarían viendo la cara de sus violadores y no habría ni un otro día que dejaran de escuchar o sus gemidos o de aborrecer el recuerdo del tacto de aquellas pieles. Ellas tenían a quien inculpar, pero apenas sabemos nada de ellos. Sus identidades no nos han sido reveladas y sería de ellos de quienes deberíamos estar hablando aquí ahora. Recuerdo como hace 3 años, en un homenaje en Cortes, al finalizar el acto dentro de la sala municipal, el alcalde ofreció la posibilidad de decir unas palabras a los familiares y fueron solo 3 los que tomaron valor. Pero es difícil olvidar, cómo olvidar a una mujer pequeñita con el pelo muy corto que tomó impulso para subir aquella tarima y cuando tomó el micrófono fue esto lo que nos dijo: ¿qué os puedo contar yo si ya todos me visteis desnudo? De aquella manera, ¿de dónde demonios había sacado ya la fuerza para presentarse así ante sus paisanos y desconocidos? Una sola frase emitida en público, que seguro que nos hizo adivinar a los que estábamos allá lo que le había predecido y todo lo que se le vino encima. Así de breve, así resumió todo su calvario. No necesito más. Por eso yo le anticipé a Víctor que yo soy una nieta más, una nieta que sigue buscando y que sigue completando su puzzle familiar en este tema de los horrores, pero que no estaba capacitada para hablar sobre ello, pero que sí podía compartir con vosotros algo que ocurrió nada más terminada la guerra y que tiene que ver con el silencio, la vergüenza, la humillación y la impunidad. Mi madre tenía 2 años cuando el 21 de septiembre de 1936 sacaron a su padre de la cárcel, del Colegio de los Escolapios de Pamplona para ser asesinado en compañía de 3 más muy cerquita de Pamplona, entre ellos estaba su hermano. La guerra para mi madre, la familia de mi madre había empezado mucho antes, pero mi madre lo desconocía. Pero fue en aquel momento donde la vida de mi madre se partió en 2. Antes de terminar la guerra, unos meses antes de terminarla, gracias a que una de sus tías no había perdido la posibilidad de ejercer como maestra, la familia decidió sacar a nuestra abuela, ya viuda, junto a su hija y la tía, a un pequeño pueblo cerca de Betelu, a las faldas de las Mayoas. De ese pueblo, ese pueblo es un pueblo al que jamás hemos ido nosotros de visita. Y es un pueblo donde mi madre pasó casi toda su primera infancia. ¿Qué os voy a contar a vosotros de la infancia de los hijos de Rojos? Esa infancia se resumió en hambre y frío. Los únicos recuerdos buenos que tenía mi madre estaban asociados a una taza de chocolate en casa de un sacerdote y a una merluza que trajo su abuelo Sebastián en una caja de camisas para el día de su comunión. Mi madre de ese pueblo no contaba grandes cosas, pero a veces se le escapaban pequeñas travesuras de niñas, cosas que en el pueblo con otros niños le habían sucedido. Anécdotas en las que siempre, no sé por qué, mi madre acababa siempre siendo, pues no sé, pues la patosa del grupo, la que recibía todas las pedradas, la que el avispero iba contra ella, pero mi madre lo contaba como si fuera algo anecdótico. El caso es que mi madre siempre nos había contado que una vez estando con ella y su madre lavando la ropa en el río, ella hablaba del frío del agua y decía que ya tenían las sábanas extendidas en unas piedras
Pues ella dijo, pues fijaros, vinieron unos hombres con unas vacas y nos las echaron encima. Nos mancharon toda la ropa recién lavada. Eso es lo que contaba mi madre. Hace unos años, estando a solas con ella, tomé papel y lápiz y le dije, oye, mamá, vuélveme a contar otra vez esa historia de las vacas, porque yo hay algo que no entiendo. Teníais que haberle visto la cara a mi madre. Puso una mirada como, ya me has pillado, de esta no me salgo. Dijo que sí, empezamos a hablar, perdió mucho tiempo en describir cómo era el frío y todas esas cosas, pero llegó un momento que ella ya no pudo hablar. Ella no pudo hablar, cerró los ojos, los apretaba mucho y de repente sus manos empezaron a moverse. Ella estaba teatralizando lo que ella estaba viendo, volvía a revivir en ese momento. Ella se llevaba las manos a su escote, mi madre se llevaba las manos, cruzaba la chaqueta, se protegía el pecho. Ella emitía unos sonidos que yo no pude describir, pero parecían como gemidos, y en algún momento se le escapaba un no, no. En otras ocasiones ella cogía los brazos y llevaba sus brazos hacia adelante como si se estuviera quitando algo de encima. Era lo que ella estaba volviendo a revivir. Ella no tuvo palabras, no emitió ni una palabra, no le salía ni una palabra, no tenía palabras para decir lo que estaba viendo. Lo que había ocurrido es que ella tenía 5 o 6 años y a su madre habían intentado violarla delante de ella. Nuestra abuela se defendió, por lo que fuera, se defendió y aquellos hombres se tuvieron que subir la bragueta y se largaron. El caso es que con la rabia contenida les enviaron las vacas y eso fue lo que hicieron. Pues no te hemos follado, pero te vamos a estropear la colada. Todo esto delante de una niña de 6 años. Nuestra madre jamás, fijaros, que ni siquiera esto se lo había contado al hombre que había sido su compañero de 50 años, con el que había tenido 7 hijos. Mi padre se murió sin saber lo que mi madre había vivido. Ella siempre me dijo, por fin hay alguien que me lo ha preguntado. Ella, lo peor que pasó fue que ella nunca entendió lo que había visto. Sabía que aquello era de una extrema violencia, pero nadie lo habló. Ella, cuando llegó a la casa, no lo contó. Sus tías, nadie lo supo, ni sus padres, ni sus hermanos. Pero lo peor de todo es que nuestra madre pensó, y ahora hablo tranquilamente porque no está aquí y sé que puedo hablarlo, porque ella me dio su autorización para hacerlo. Mi madre durante años pensó que la culpable de todo aquello había sido su madre, porque mi madre había deseado toda su infancia tener una madre como las demás, calladita, a la que al paso por la calle nadie le dijera nada. En ese pequeño pueblo, en las montañas, a mi abuela ya le pusieron el mote de Ochoa, la loba, y mi madre hubiera deseado toda la vida que su madre hubiera sido transparente, invisible. Pero cuando ya tuvo una edad adulta y supo que lo que había visto, lo que era, tampoco lo compartió con nadie, porque entonces ella se echaba la culpa y se avergonzaba de lo que ella había pensado sobre su madre. Para que veáis cómo ella completamente guardó esa historia. Desde entonces yo me he preguntado muchas veces, qué sabemos del impacto del silencio en las relaciones con los desaparecidos forzosos y sobre todo con el horror de la violencia que sufrieron nuestros familiares. ¿Qué se decidió contar y cómo? ¿Y qué cosas borró o escondió la memoria? La mayor parte de los descendientes de víctimas afirmamos, no lo sé vosotros, que en nuestras casas apenas se hablaba de esto, pero eso no es así. Se dio una transmisión de forma no verbal y en gran medida a través del subconsciente. Desde un primer momento, yo siendo niña me di cuenta quién molestaba en casa, qué visitas eran incómodas incluso en fiestas familiares, o incluso cuando tú hacías una pregunta y sabías que habías sido escuchado, se te ignoraba o se te respondía con palabras para las cuales tú no estabas preparado para entender. Pero lo más llamativo era la intensidad de las reacciones de los adultos. Del mismo modo que nuestros padres aprendieron de los suyos a comprender qué había detrás de aquellos silencios, lo hicimos nosotros. No sé si ustedes conocerán a Bami Volkan. Él es un norteamericano descendiente de armenios, es un experto en traumas de guerra, sobre todo en la transmisión turco-chipriota. Y él dice que los supervivientes inoculan a sus descendientes una tarea pendiente que aún no han podido culminar y que no es otra
que cerrar el duelo, mantener la memoria, vengarse y reparar la humillación. En mi caso, en nuestra familia, somos dos los hermanos que hemos heredado esa deuda pendiente. Y los mecanismos que utilizó nuestra mamá, como seguramente no lo sé en sus familias, no fueron más que la falta de coherencia entre lo que ella contaba y sus sentimientos, que es como os he podido mostrar con este ejemplo, pero podía contaros alguno más. Pero de lo que he venido a hablar aquí hoy no es de lo que pasó en mi familia, porque a raíz de esto, no sé vosotros, pero yo me he preguntado mucho, del mismo modo me pregunto, ¿qué demonios sabrán los descendientes de los perpetradores de esos horrores y de quienes se posicionaron en el otro lado y observaron todo lo que pasaba? ¿Qué saben ellos a día de hoy? Para ello, vuelvo otra vez a mi mochila de experiencia, porque para eso he venido a hablar yo, tengo la suerte que me dejáis, vuelvo y recojo otra vez algo que ocurrió en mi familia hace muy poquitos años. Yo acababa de volver de una exhumación y ese día teníamos una cena en casa. Una cena muy pequeña, nosotros, los hijos y unos cuñados. Yo acaparé toda la charla, toda la conversación, porque tenía muchas otras cosas que contar. El caso es que una de mis cuñadas, yo vi que la cara se les estaba descomponiendo y entonces pedí disculpas por estar acaparando el tema de conversación. No era un tema agradable para una cena, desde luego, pero ella dijo, no, sigue hablando porque yo no sabía que esto había ocurrido en Navarra. Ella estaba incómoda, pero estaba incómoda porque mis hijos preadolescentes sabían perfectamente de lo que se estaba hablando y preguntaban sabiendo lo que preguntaban, y ella, de mi misma generación, con una educación similar, con un entorno familiar, desconocía por completo lo que había pasado en Navarra. Ella estaba incómoda, yo me asusté. El caso es que 3 semanas después nos volvimos a juntar, una cuñada encantadora con la que yo tengo una muy buena relación. Volvimos a juntarnos y sin venir a cuento, ella quiso compartir con nosotros que ya había hablado con su madre y que su madre le había dicho que se quedara tranquila, que en su pueblo no mataron a nadie, tuvieron un cura muy bueno, pero se le olvidó contarle a la madre que de su pueblo salieron a matar. Lo importante no fue lo que contó mi cuñada, sino cómo nos lo contó. Aquel día levantó la barbilla de una manera que ya no fue igual. Ya de estos temas nunca más hemos vuelto a hablar. Entonces, ya veis, ¿qué saben ellos? Bueno, pues ya lo veis. Pareciera que como en la película de Men in Black, alguien apretó el botón y borró todo lo pasado y con lo que les ha quedado, con el resto que les ha quedado, con eso se quedan. Algunos creen que lo saben todo, algunos no necesitan saber más de aquello, pero a la luz de lo que va saliendo, de lo que se está divulgando, de lo que se está publicando, de lo que últimamente sale ya en todos los medios de comunicación y en la televisión, a raíz del movimiento de eliminación de placas, de honores, de títulos, pero sobre todo ante la visión de huesos y de las fosas, como mínimo, los nietos de aquella generación, los nietos como nosotros, como yo, como mínimo se encuentran perturbados, descolocados. Fijaros, vuelvo otra vez, yo voy a venir hoy, tengo la suerte de hablar de anécdotas, de vivencias personales. Fijaros lo que viví, lo que me ocurrió hace 2 años, en un pueblo muy cercano a Pamplona. Yo estaba documentando la secuencia de las exhumaciones de los años 70 y hubo unos muchachos de nuestra edad que contactaron con nosotros para decirnos que tenían el temor de que en su pueblo hubieran quedado restos que no hubieran sido recuperados, a ver si era posible y era viable volver allá y buscarlo. El caso es que me vino a buscar a casa, yo no tenía coche y me llevó hasta su pueblo. Estuvimos en su casa con su padre tenía 97 años. En aquella cocina, en invierno, estaba la mamá de ellos, que ella era venida de la Ribera, casada allá en ese pueblo, y el chico, un chico un poco más joven que yo, pero muy cercano a mi generación. El caso es que yo le pregunté al señor, bueno, ¿y usted qué recuerda de la guerra? Y fue muy curioso porque fue decirlo y empezó a hablar. Pero él empezó a hablar y empezó a contar como 8 meses antes de terminar la guerra, a él le llamaron para su quinta, era la quinta del biberón, y que mala suerte tuvo, pero que le tocó ir a Guadalajara. Él pudo describir con
con todo detalle todos los pueblos por los que su batallón pasó, dónde ponían el destacamento. Recordaba el nombre de todos los de su batallón, hasta algunas autoridades. Él era el chico del teléfono, el chico que si no funcionaban las comunicaciones, iba de un puesto a otro a dar la información. La guerra para él fueron esos 8 meses. El caso es que, claro, yo vi que el señor se nos estaba yendo y contaba eso muy emocionado. Fue con otra pregunta para que plantara los pies en su pueblo. Y pregunté directamente por una de las cosas. Fue preguntarlo y el señor ya dejó de tener esa especie de ilusión en contar. Se puso en modo automático, en modo frío y distante, y efectivamente empezó a decir sí, la primera fosa, nos avisaron de víspera y la hicimos en Auzolán. Auzolán, supongo que conoceréis lo que es un trabajo que se hace colectivo en un pueblo, siempre en positivo para sacar un trabajo adelante, donde de cada casa alguien tiene que aportar el brazo o la fuerza. Bueno, pues fue decir que esa primera fosa, que era de unas dimensiones muy grandes, porque nos las describió mirando a su ventana diciendo que era de 10 metros, de aquí para allá, ahí enterraron a 17 personas al día siguiente. En cuanto el muchacho que estaba a la unidad escuchó que esa fosa se había hecho en Auzolán y que lo sabían de víspera, el chico se quedó bloqueado. Pero se quedó bloqueado y ya no podía preguntar, solo acertó a hacer la siguiente pregunta. Padre, ¿y de esta casa quién salió a hacer la fosa? Y el padre le dijo, no, quédate tranquilo, de aquí no salimos. Y eso porque tu abuelo era el alcalde. A partir de ahí se le cayó todo el telón a ese muchacho. Otro nieto, igual que yo, no pudo hablar. Y a partir de ahí él ya no estaba en aquella cocina. Su madre bajó la cabeza y yo tuve que aprovechar el momento que me daba. En aquel momento, ese muchacho como yo se había dado cuenta que su padre tenía 16 años y que era testigo de todo lo que había ocurrido en su pueblo. En su pueblo enterraron a muchos, enterraron a muchos. Y lo mejor de todo es que el muchacho se dio cuenta que el padre estaba contando exactamente lo que él veía. Ahí podía ir a ver a matar no todo el mundo, pero una vez que se iban, todo el pueblo acudía. Contó todo el ritual, contó cómo tenían ya preparadas 4 estacas que ponían en los 4 ángulos de la fosa, la cubrían con una malla metálica para evitar que se les escaparan, y una vez cometido el asesinato, iba todo el pueblo. Y todo el pueblo decidía que se aprovechaba o no se aprovechaba de lo que estaba allá. Hablo como lo escuché, porque quiero que veáis la reacción del muchacho. El muchacho ya no paraba de llorar a la mía. Él se dio cuenta, por primera vez, que la guerra que su padre se le había escuchado todos los días no era la guerra de Guadalajara. Su padre había sido testigo de todo, lo había vivido, y sobre todo, que en aquel momento su abuelo se le presentaba ante sus ojos como un cómplice necesario. Era la máxima autoridad su abuelo permitió aquello, su abuelo jamás registró en ningún libro dónde estaban ni las identidades de ellos. Bueno, sí, en el pueblo había un señor que tenía en un papel dónde estaba cada fosa y cuántos eran y de qué pueblo, pero eso lo tenía otro, no lo tenía el alcalde, ¿no? Lo que quiero decir es que él se dio cuenta perfectamente que una generación estaba protegiendo y tapando a la siguiente generación. La vuelta a casa, en coche, os la podéis imaginar. Completo silencio, yo no sabía dónde meterme. Lo bueno es que 2 o 3 días después, él realizó varias llamadas, me llamó, quería saber cómo me encontraba yo. Y si había sido suficiente la información que habíamos obtenido, si nos bastaba. Le dije que sí. Pero lo más interesante es que él empezó a hablar de su familia, de sus hijos, de los logros deportivos de su hija. Él estaba mostrándose ante mí, o yo así lo interpreté, como alguien, como una familia que se separaba de aquello, como diciendo, esto no, yo no soy así, no me mezcles con eso. En otra ocasión, también para recoger datos sobre una fosa muy cerca de Pamplona, José Antonio, un señor jubilado hacía tiempo, contactó y nos llamó, y me vino a buscar. El caso es que él quería enseñarme una fosa que había descubierto ya él siendo muy mayor, porque una vez había llevado a su madre, cuando él ya tenía hijos, había llevado a su madre una tarde de domingo a hacer una merienda. Pararon en una chopera y ellos bajaron. La madre no salió del coche.
Y venga, mamá, salga usted. Y no salía. Y no, la madre nerviosa, volver, aquí no. No entendieron la reacción de la madre. El caso es que, bueno, pues le hicieron caso, se montaron en el coche y unos kilómetros más adelante encontraron un sitio mejor o más idóneo para la merienda. Y fue allí donde, a la respuesta de su madre, se enteró de lo que había en el anterior sitio. Esa señora le contó que ella vivía en el pueblo de Llán. Intentaré, si no tengo que tener cuidado de no decir los pueblos y los nombres, ¿no? Porque son cosas que se me han contado de otra manera. Pero ella le contó que siendo ya muy pequeña, jovencita, al inicio de la guerra vinieron unos requetes de Pamplona y se llevaron a un muchacho de 18 años, un asturiano que trabajaba por jornal, asturiano que no está referenciado en el fondo documental en ningún sitio, y nada más bajarlo de la costa del pueblo, ahí lo acribillaron y ahí lo mataron. Y ella sabía que la fosa estaba allí. El caso es que después de documentar esto y sacar fotos, pues él insistió en enseñarme el pueblo de su madre. Subimos al pueblo, un hombre encantador, empático, muy buena persona, y él quiso contarme otro silencio que tenían en su familia, porque estamos de eso, de transmisión de silencios, o yo estoy de esto. El caso es que él me contó cómo su padre era uno de los primeros hombres que había salido con la columna Escámez el 19 de julio junto a su hermano. Habían ido al frente por la causa y fue uno de los hombres que, bueno, en el ejército ascendió meteóricamente. Tuvo 2 medallas de guerra, tuvo un alto cargo, pero él volvió al pueblo. Volvió al pueblo mucho antes de terminar la guerra. Y fue la comitilla del pueblo. ¿Por qué él venía del pueblo? Él nunca contó. Y este señor, que ya os he dicho que era jubilado, él es un hijo, en este caso es un hijo, segunda generación, él me dijo que durante años se le había preguntado a su padre por qué volvió del frente, y jamás lo había contado. Pero muy poco antes de fallecer, a él le comentó que el motivo no había sido otro que en la zona de batalla donde ellos estuvieron, a la noche, cuando terminaba el rancho, pues empezaba el espectáculo. El espectáculo empezaban a aparecer de la oscuridad de todas partes, mujeres de todas las edades y de todas las condiciones, y eran mujeres que para poder acceder a un poquito del rancho que sobraba, pues os lo podéis imaginar, tenían que pasar por la tropa. Cuando él vio eso, se quejó a sus superiores, y sus superiores le dijeron que cómo era posible, que iban a ponerle enseguida freno a esa situación. Al día siguiente llegó la noche y la tropa lo que hacía era intentar no terminar el rancho. Aunque tuvieran mucha hambre, guardaban para las horas, porque si no, no tenían premio. Y al día siguiente era el mismo ritual y lo mismo. Todas las mujeres que podían acceder a aquello, pues tenían que pasar por aquella. Abusaba la tropa de ellas. Volvió a quejarse, se trasladaron de pueblo y la dinámica era la misma. Al final sus superiores le dijeron, pues esto es lo que, si no te gusta te largas. Y él volvió al pueblo. En el pueblo nadie nunca lo supo, nadie lo habló. ¿Cómo iba a contarles a todos los de su pueblo que se habían ido a pelear por lo que estaban haciendo allá? ¿No? Él cogió a su mujer, puso ultramarinos en Pamplona y nunca más volvió. Fijaros lo empático que era este señor. Incluso al terminar aquel acto, lo único que me quería ofrecer era dinero. Y dinero porque estábamos llevando una fosa adelante y entonces no había presupuesto de gobierno. Y él decía que yo colaboro con lo que queráis, que yo colaboro. O sea, fijaros qué nivel de un hombre encantador. Algo parecido le pasó a otro nieto cuando supo por boca de su padre que él conocía la existencia de una fosa de 4 hombres, fosa en la que podría encontrarse nuestro abuelo con uno de sus hermanos. Cuando digo algo similar es porque, si no es por este chico, por este nieto, en su familia no se habían dado cuenta del valor de las informaciones que ellos tenían. Este nieto ha estado conmigo en 3 ocasiones, en las 3 ocasiones que hemos intentado exhumar, pero ya en la última, el año pasado, que fue imposible, se vio que ya estaba destrozada la fosa, es cuando él me confesó, en presencia de uno de mis hijos, cuál había sido la razón que había llevado a su familia a compartir esos datos con nosotros. Ellos, hacía unos años, el padre de este chico había perdido a un sobrino, para él era su primo, en la bahía de Pasaya, tiroteado por la Guardia Civil. Ellos
para poder entender lo que nosotros estábamos demandando, pidiendo, tuvieron que pasar, no es algo similar, pero se enfrentaron a burocracia, a falta de pruebas forenses, a un montón de problemas familiares, y para poder entender lo que nosotros pedíamos, ellos tuvieron que experimentarlo. Bueno, ya voy terminando y lo quiero hacer con un comentario que un día me hizo otra nieta de un desaparecido, que me gustó mucho porque explica dónde estamos, qué hacemos y en definitiva lo que somos. Ella me contaba, y tenía motivos para ello, que los traumas de guerra, la violencia no tratada, son tan devastadores como las ondas que genera una bomba. Cuanto más cerca estás del punto de impacto, más daño produce y más visibles son. Pero conforme te alejas, los daños se desdibujan y se confunden, pero igualmente se transmiten a las siguientes generaciones. Nosotros, o yo por lo menos, no lo puedo hacer extensible, yo me encuentro en alguna de esas ondas cercanas al terror, y hemos recorrido un largo camino preguntando y buscando saber más. Esto no nos hace mejores, nos hace estar simplemente más informados y saber qué es lo que llevamos encima. Pero a ellos, a esta tercera generación, a los otros nietos, este desconocimiento, esta desmemoria los hace más débiles, les invalida en ciertos argumentos que hasta ahora ellos repetían como un mantra y les servía. Ellos es ahora que se empiezan a dar cuenta que están en algún punto también de esa onda expansiva y sobre todo que no se lo contaron todo y que desconocen la magnitud de lo que sucedió. Por eso me ha parecido interesante mostrar a través de mis experiencias propias cómo algunos de ellos se confiesan en la intimidad. Ya sé que no puedo generalizar y sé que podríamos tener muchísimos más ejemplos negacionistas y cómplices. Y seguro que por cada uno de los ejemplos que os he puesto, vosotros me colocaréis 4 más que ilustren lo contrario. Pero creo que en este tipo de actos, en este tipo de homenajes, podría encajar perfectamente esa tarea o deuda de la que os he comentado, la que decía Bami, esa tarea de la pequeña venganza, porque ayudando de esta manera, nosotros estamos ayudando ahora mismo de esta manera a que la suya, su memoria, se resquebraje y se tambalee. Nos faltarán sus restos, a mi familia le faltan los restos, tal vez a alguno de ustedes también, nos faltarán sus restos, nos faltarán muchos de los datos para terminar de completar el puzzle, pero por una vez y sin que sirva de precedente, después de 8 décadas, creo yo, nosotros tenemos más control de lo sucedido que ellos. Y a mí ahora en este momento, y hoy, por lo menos a mí eso me vale. Fue el 15 de enero de 1979 cuando se consiguió traer los restos de los 25 asesinados en Villafranca. Y sí hubo ceremonia religiosa celebrada por Joaquín, el párroco, que por cierto, y según la voz privilegiada y autorizada de Antonio, se comportó como un señor con los que se dedicaron a buscar los restos de las personas que estaban, sobre todo en un rincón, donde tuvieron un enfrentamiento bastante cruel con el párroco de aquel pueblo. Un energúmeno, en palabras del propio párroco. Mi discurso o mi intervención no va dirigido en la línea que ha planteado tan emotivamente y tan efusivamente la compañera Orrega, a quien felicito precisamente por la intensidad emocional con la que ha desarrollado su tema. Me parece que es una perspectiva que se ha olvidado y que habría que recuperarla, porque refleja y revela perfectamente esa dimensión subjetiva del conflicto y que en definitiva es el que aporta realmente la verdad de las cosas. Y sin verdad, en este campo no vamos a conseguir absolutamente nada. En el Evangelio se decía que la verdad nos hará libres. Y precisamente quienes se basaron en este principio evangélico fueron y son
en la actualidad quienes no quieren acceder precisamente a esa verdad. Y sin verdad no hay justicia y tampoco habrá reparación. El título de mi intervención es muy prosaico, es Calles, monolitos y mausoleos. Y tiene que ver precisamente con lo que está pasando en Navarra en estos últimos meses y con lo que ha pasado precisamente en este pueblo con motivo del acto vandálico. Esperemos que sea acto vandálico y no acto político. Y precisamente uno que sale poco de casa, pero cuando sale pues tiene las orejas y el oído siempre puesto por donde pasa. Escuché una vez estos días a varias personas con motivo de la noticia de que se iba a dedicar un parque a la memoria de Carmen y que luego se iba a hacer una escultura para colocarla también allí con la lista de las represaliadas, de las 35 mujeres represaliadas en septiembre de 1936 en el centro de los falangistas del pueblo, expresando varias personas su malestar por la dicha dedicatoria del parque. Y me hizo una gracia tensa, porque les molestaba la dedicatoria, pero no el asesinato, ni la violación de Carmen, ni el asesinato de ambos de padre. Es curioso esta perspectiva. Una lamentación que nunca he escuchado en boca de los herederos ideológicos de quienes mandaban en 1936 en Villafranca. ¿Habéis oído alguna vez, habéis leído alguna vez un comunicado público pidiendo perdón por lo sucedido en 1936? Decimos que lo pida el gobierno, que lo pida la derecha, UPN sobre todo, Diario de Navarra, que tampoco lo ha pedido todavía. Pero ¿cuándo saldrán a la palestra pública haciéndolo aquellas personas quienes de alguna manera son herederos morales de lo sucedido en 1936? Es un camino todavía que está virgen, no ha sido iniciado todavía. Y sería un paso tremendo, un paso de gigante para eso que se le llama de reconciliación. Pero mucho me temo que después de las intervenciones incluso públicas y nacionales de ciertos diputados del PP que en pleno Parlamento de Madrid o de Asamblea de Madrid habla del caudillo de Franco y se ponen a aplaudir como perros rabiosos ante un buen trozo de ternasco. Es que ¿en dónde estamos? Es que estos actos reflejan precisamente que eso de la reconciliación nacional es un bluff. No sé si va a tener realidad, va a ser realidad algún día, no lo sé. En cuanto al malestar aludido de estas personas, si lo transformo en reproche, podría traducirse de este modo. Joder, los que defendéis la ley de la memoria histórica exigís que se destruyan los signos del franquismo. Joder, pero no os importa poner nombres de plazas y levantar monolitos a los republicanos o a los que fueron asesinados. Al final, sois todos iguales. Y dicen a los republicanos, pocas veces a los republicanos asesinados. Esta acusación de que nos dedicamos a levantar monolitos en favor precisamente de quienes fueron asesinados, etcétera, etcétera, proviene de familiares descendientes de los vencedores de la guerra, por supuesto, pero también de nietos de republicanos represaliados, asesinados o no, que han decidido aparcar lo sucedido con sus familiares. Han apostado por el olvido. Actitud idéntica, si recordáis, que seguro que no lo recordáis ya a estas alturas, al primer gobierno de Rajoy, cuando suprimió la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura en marzo de 2012. Porque, como dijo un gerifante del PP,
Todo esto de la memoria histórica huele a revival de naftalina. Es una inculpación la que nos hace la derecha y que conviene reflexionar sobre ella. En este caso la abordaré con una pregunta. ¿Por qué recordar y honrar mediante nombres de calles y monolitos a la memoria de las víctimas de 1936 no es lo mismo que recordar y honrar con monolitos, nombres de calles y monumentos, como el monolito de los caídos de Villafranca, que todavía está en el cementerio? Sí está, sí, vale, y luego te diré cómo está. Antes de que saque la foto. O el monumento a los caídos en Pamplona, dedicado a honrar la memoria de militares golpistas y a los soldados de quienes murieron por Dios y por España con la consideración de mártires por la patria. ¿Por qué no es lo mismo? Antes de responder a esta pregunta voy a hacer un recorrido breve, histórico, relacionado con esta temática y que afecta al propio pueblo. Históricamente Villafranca ha sido un pueblo que no ha optado por los nombres de personas para poner nombres a las calles, lo que se llaman nombres patronímicos, de padre, nombre de padre o nombre de persona. Ha optado siempre por nombres toponímicos, nombres de lugar. Precisamente el origen de Villafranca, el nombre primigenio de Villafranca, de Suez, era un topónimo. Altozano Frío, la traducción más acertada o más cercana a lo que podría haber sido la traducción de Suez. Villafranca ha sido siempre más inclinada por la toponimia. En el primer censo que hubo en Villafranca, de 1848, ha llovido pedregadas entonces y pedriscos, en Villafranca no había los nombres de las calles, en los nombres de las calles no había un solo nombre de persona. Os va a llamar la atención los nombres que había, porque son, no sé si es casi de tomadura de pelo poner estos nombres, pero son calle Alta, calle del Azadón, calle Ancha, calle del Pozo, calle Caracol, Romero, calle de la Luna, de la Pelota, del Círculo, de la Lechuga, del Cabrero Mayor, de los Carreteros, de las 8 Esquinas, de los Carros del Sol, de los Carros y calle del Sol. Y con el tiempo, crucero del Hospital, calle Hospital, muchos, procesiones, verde, rosa, rejas, carnicerías, crucero ancho, crucero estrecho, corralillos, en Portillo, Castillo, Quintana, Mesón, Pasiones. Ningún nombre de persona. Lo mejor que pudo hacer. Iniciado el siglo XX, en Villafranca, a finales ya del siglo XIX, se empiezan a iniciar las obras del atrio. En 1898 empiezan a derribarse lo que había entonces. El atrio entonces, en esa época, en 1898, no nos lo han contado nunca, lo tengo que contar, estaba lleno de árboles, era todo árboles. Y el atrio era de la familia Martínez de Arizala. El famoso Palacio de Bobadilla, que llamamos Palacio de Bobadilla, los primeros dueños del palacio fueron los Martínez de Arizala, que fue una familia realmente desde el siglo XIV al siglo XV de raigambre señorial y además con mucha pasta, para entendernos. Cuando se hizo el atrio, la familia cedió parte del terreno, cedió prácticamente el atrio al ayuntamiento y consiguió, pues, con eso que cuando se adecentó bien el atrio, ya se le puso después un nombre, que fue el Paseo Marqués de Vadillo, otro de los nombres de la época, y a la señora Martínez de Arizala, por haber cedido también este terreno, se le puso nombre a la calle que actualmente tenemos. Curiosamente no es nombre masculino, es nombre de Conchita Martínez de Arizala de Salaberry. Los Martínez de Arizala es una familia que tuvo al pueblo realmente durante todo el siglo XIV, XV, XVI, XVII, en continuos pleitos con el ayuntamiento. Y sin embargo, ya veis, le dedicó una calle a Marqués de Vadillo, que fue un diputado del Partido Conservador de 1800 también, de 1900, etcétera, etcétera,
con Alfonso XII, fue ministro en varias ocasiones. Se le dedicó también el Marqués del Marqués de Vadillo, que es la parte del atrio, y también por una concesión que hizo el propio político, porque sabía que concediendo una cantidad de dinero para el hospital que se iba a construir en esa época, en 1903, pues conseguiría unos votos porque se presentaba entonces a las elecciones de Madrid, que por cierto se han elegido. Y la última calle dedicada a un nombre propio es en la calle Fernando Calahorra, un sacerdote benemérito que dio mucho dinero también para el hospital, y no hay más nombres. En Villafranca no hay más nombres hasta la República. Desgraciadamente, y digo desgraciadamente, en la República es cuando empieza a implantarse la tendencia de poner nombres de políticos, de personajes, con una carga ideológica que no satisfacían realmente a nadie, más que a los que los ponían. Entonces Villafranca empezó a poblarse pues, de la calle, que ya os he comentado alguna vez, pues con la Segunda República, a petición de la gente del pueblo, pues se cambiaron los nombres. La calle Carnicerías, actual Carnicerías, se llamó Libertad. La calle de la Estación se llamó Fermín Galán. Crucero Estrecho se llamó García Hernández, los dos militares que se sublevaron a favor de la República y luego serían fusilados. El Fortillo Raso Marcelino se llamaría Plaza de la República. El Crucero Ancho Avenida del 14 de Abril. Y la calle de los Muchos se llamaría Pío Díaz, primer alcalde republicano de Jaca y presidente de la Federación de los Municipios Españoles. Bueno, con la llegada de los golpistas en 1936, otra vez la misma historia. Cambio de nombres y empezamos a cambiar, a quitar los nombres de Fermín Galán, del otro, y a poner que Avenida General Franco, Avenida Mola, Avenida tal, Avenida cual y Avenida cual. Hasta Carnicerías, que se llamaría Conde Rodezno. ¿Cuándo? A partir de la muerte de Conde Rodezno. ¿Cuándo fue la muerte de Conde Rodezno? 10 de agosto de 1952. Después vino la democracia y pasó lo que pasó. Pues que otra vez volvemos a las mismas andadas y empezamos a quitar nombres o a poner nombres a las nuevas calles y ponemos nombres de personajes, etc. Así aparecen los hermanos Sánchez, Ramón Avarazo ahí, maestros los tres, los Sánchez, Pelayo y Cándido, maestros de quien nos habla, y que fueron en su juventud activos militantes políticos republicanos, los dos, del partido de Nicolás Jiménez, y Ramón Avarazo ahí, que no os lo voy a decir, pero como sabéis, los que ya peinamos canas y peinéis canas, fue una conspicua franquista y defensora del movimiento. Pero ahí están las calles. En esta situación, como eras ajeno a todos estos movimientos de nombres de calles, etc., yo no he querido tampoco intervenir ni con artículos ni con cosas para que no digan, ya estáis enredando, pues, joder, teníais nombres realmente para poner nombres de calles a mujeres también, ¿eh? Micaela Santamaría, la maestra, que fue reprimida hasta hartar, hasta le dieron palos por todos los lados, hasta que se doblegó del todo y ya no pudo más la mujer. Tenéis a Basilia Casajús, la mujer de Nicolás Jiménez, otra mujer que padeció cárcel, que padeció la intemerata. Está Carmen de Jarano, otra maestra que estuvo en el pueblo también, estuvo en la cárcel de Pamplona, hermana de la inspectora, que también la reprimieron y estuvo en Pamplona, en la cárcel durante varios meses. Está Felisa Irreguible, la abuela de María Jesús, una mujer que el sufrimiento que tuvo que pasar desde el año 36, le matan al marido, le asesinan a Manuel Azcona, que se sigue de Villafranca de natural, Felisa no, pero como si lo fuera. Y está Carmen Álvarez, la hermana de Julia Álvarez, que también sufrió represión, estuvo en la cárcel hasta que se marchó desde Barcelona, al puerto de Barcelona, a México, donde pasó los últimos días con su hermana Julia y con su madre Nemesia, y finalmente enterrados en el cementerio de Ciudad de México, Distrito Federal. Desgraciadamente,
ni en el tiempo en que los socialistas, con mayoría absoluta, bueno, mayoría absoluta no fueron, porque en las elecciones de 1978, si no recuerdo mal, hubo 5 de UCD y 3 y 3. Apoyaron los independientes con los socialistas y 6 contra 5, pues ya sabemos lo que pasa, cómo se ha parecido. Pero no hubo nada. Y es más, cuando se propuso que la Plaza de la Juventud se conociera como Plaza Julián del Resano, uno de los argumentos en que se basó la derecha de este pueblo para rechazar dicha moción fue que en Villafranca no existían nombres de personajes ilustres en sus calles. Está escrito, en la revista Interview está escrito esto. Y que uno de estos, ahí estaba el conde de Rodezno, el más ilustre que ninguno. También está escrito. Bueno, pues para situarnos en el contexto de la época será preciso recordar que hace unos 20 años, hace unos años, el 78 y en el 80 todavía, y en el 84 y en el 90, ibas por las calles, leías sus nombres, contemplabas sus monumentos públicos y deducías sin equivocarte qué es lo que había pasado en ti. A mí me ha pasado esto en cantidad de ciudades españolas. Mira que me las he recorrido casi todas. E ibas, y hasta en Canarias no os digo nada. La cantidad de nombres de calles de militares africanistas y que siguen ahí todavía. Bueno, pues han sido muchos años padeciendo este baño pétreo de exaltación directa de la ideología fascista y del nacionalcatolicismo, contra el que no se ha podido hacer nada hasta ahora. Y cuando puedes hacerlo, es complicado conseguir que sea aceptado por todo el mundo sin conflictos, sin enfrentamientos, sin meteduras de pata vandálicas como la que hemos contemplado estos días. Es que es de alucinar. Por tanto, uno también comprende que dada esta persistencia ideológica en las costumbres, en las maneras de ver las cosas, de interpretarlas, de vivirlas, me estoy repasando ahora la década prodigiosa de la represión de Villafranca, desde el año 40 hasta el año 50, en el archivo del archivo municipal de Villafranca. Es que te alucina, no me extraña nada que después haya pasado lo que ha pasado en los años 80 y 70, la ideología hubiera podido tener la gente. La izquierda ha desaparecido del mapa, no hay nadie de izquierda, de los descendientes de las personas, no hay ninguna instancia, ningún oficio, nada de nada en los archivos del ayuntamiento. Cero patatero, ni un documento. Bueno, sí, multas por blasfemar, que oscilan entre 100 y 50 pesetas, según el volumen emitido o según el espacio donde has blasfemado. Bueno, hay gente que incluso, hablando de Rodezno, decía que lo mejor hubiera sido dedicarle a Rodezno, porque al fin y al cabo, ¿quién mejor currículum que este señor? ¿Por qué durante tantos años, durante 40 años, no se le dedicó un monolito a este señor en Villafranca? Solo una calle. Hijo adoptivo de Villafranca, hijo adoptivo de Navarra, el más ilustre. ¿Por qué? Bueno, os lo voy a decir. Pues porque si miran el nombre al conde de Rodezno, en cuanto hurgásemos en sus ideas y valores en los que basó su andadura política desde que empezó en 1904 hasta 1952, año que murió, ostras, Rodezno fue enemigo declarado de la democracia, de la soberanía popular, de la separación de Iglesia y Estado, de la libertad de expresión, de la coeducación en la enseñanza, de la Constitución, del sistema parlamentario, del sufragio universal y del divorcio. O sea, todo lo que funciona, señor fuera del tiempo. Se implicó en el intento del golpe de Estado de Sanjurjo en el 32, ojo. Dinamitó la Comisión de la Reforma Agraria durante la República. Cofundó la Asociación de Terratenientes de Navarra con la intención de ningunear las reclamaciones de los campesinos. Ostentó la carrera de justicia en el primer gabinete fascista de 1938, encargado de lo relativo a registros, ojo, importante esto, registros de propiedad, notariado, prisiones y asuntos eclesiásticos.
De hecho, nada más llegar al golpe, los jesuitas, antes de que volvieran a España, ya habían venido aquí, estaban ya en Pamplona. Modificó el Código Penal, integró en sus puestos a los antiguos jueces, se reconstruyeron los registros de propiedad en función de lo que dictaminaba la. Así que luego, ¿de qué nos vamos a extrañar de cómo está, por ejemplo, el sistema judicial, el sistema de registros de la propiedad, en el caso de las inmatriculaciones de iglesias, etcétera, etcétera, por parte de la Iglesia? Bueno, durante el franquismo, Domínguez Arévalo pudo haber recibido el aplauso de sus paisanos en forma de monolito, pues representaba mejor que nadie los valores del nuevo régimen dictatorial. No lo hizo. Así que, después de lo dicho, llegamos a la cuestión clave del asunto. La cuestión clave está en determinar qué valores vemos en la representación de estos monolitos. ¿Qué vemos cuando vamos a la plaza, al parque ahora del Carmen Lafrege y vemos el monolito? Y si tenéis la audacia de entrar en el cementerio y entráis por la parte y vais al fondo de la izquierda, ¿qué valores sentís viendo el monolito que todavía está allí, ¿vale? En la parte izquierda todavía está ya levantado. El monolito solamente hasta el 7 de octubre del 2017, fíjate si llevo la cuenta. Entrabas al cementerio y al fondo podías leer Villafranca, el monolito que Villafranca, el Ayuntamiento de Villafranca había dedicado a los caídos por Dios y por España. Luego os diré cuándo se levantó este monolito, en qué año y cuándo fue bendecido. En principio nació en 1952 el proyecto, fecha en que se inauguró el monumento a los caídos en Pamplona, pero el proyecto de un nuevo cementerio retardó su reconstrucción, bendición, etc., hasta el 19 de junio de 1958. El primer proyecto de cementerio, cuando lo quitaron de la parte aquí de arriba, de la calle Palomar, lo querían haber puesto delante de la ermita de San Pedro. Pero al ser los terrenos de propietarios, Bobadilla, etcétera, etcétera, y pedían mucho dinero, entonces fueron los Altos del Molino y lo colocaron aquí. Es un proceso muy largo y muy interesante de seguir. Bueno, la lista de nombres, de los nombres esculpidos del monolito, siguen ahí, ¿vale? Lo que se ha quitado de ahí es caídos por Dios y por España, pero los nombres siguen. Y siguen incluso los nombres que en 1946 pidió la Diputación que se colocaran, con los nombres incluso de Arévalo Escudero, Fermín de Saleta, Bobadilla y Castellanos Corbín, que era el militar que en Villafranca, el 18 de julio, estaba en Villafranca y repartió el bando del militar Mora. Pero luego a este Castellanos Corbín vio en el frente, se fue al frente, escamado de Villafranca, harto, porque no estaba de acuerdo con lo que se estaba haciendo. De hecho, así se lo contó a Agustín Arana. Aunque Castellanos Corbín, yo no sé si ahí acertó, porque le dijo a Agustín, tú tranquilo. Si le dijo esto, ¿por qué le dijo esto? ¿Sabía Castellanos Corbín a quienes iban a asesinar? Peligrosa esa frase, pero no quiero sacarle cuenta. El monolito ha sido durante 40 años el signo inequívoco de la permanente e injusta discriminación en que los ayuntamientos sucesivos de Villafranca, que estuvieron, como sabéis, dirigidos hasta el 39, Cándido Landa, vinieron después Teófilo Aguado, vino después Ariz, Julián Alcaide primero, Ariz, Miguel Garrido, Antonio Moreno y Anunció, porque los demás ya lo han puesto. Siguieron manteniendo y ciertamente lo terrible no es que estuviera ese monolito, lo terrible es que contra la memoria de los familiares de las víctimas republicanas, sobre las cuales ni siquiera se recibieron el tratamiento de muertos, sino de desaparecidos, y estuvieron así durante 40 años, prácticamente hasta el año 78. Es terrible. En el 41, cuando se hace el censo, aparecen todavía con el nombre de desaparecidos.
Y a lo largo de todo el tiempo que yo he seguido buscando los archivos del archivo de Villafranca, no aparece en ningún momento la consideración de muertos. No lo hay. Siguen estando desaparecidos. Al día de hoy siguen estando desaparecidos administrativamente por parte del ayuntamiento anterior a la democracia, por supuesto. Yo nada tengo en contra, lógicamente, de las personas que aparecen en el monolito que todavía están. Ojalá que nunca hubieran tenido la muerte que tuvieron. Lo que sí resulta lamentable es que el poder político instrumentara sus nombres para hacer apología y exaltación del golpismo, que es lo que hizo normalmente. Utilizar los conceptos de Dios y de España como justificación del golpe y de la guerra como si fueran de su propiedad exclusiva y de su bien. Es lo terrible. Y siempre se ha dicho que nunca se mata tan a gusto cuando se mata en nombre de Dios. Y nadie se gobierna, nunca se gobierna tan a gusto cuando se gobierna en nombre de Dios. Así es. Esta doctrina está en Santo Tomás de Aquino, no penséis que la dice cualquier palafrenero o palafrenero o no sé, la frase que está, porque lo justifica. Y luego tenemos el monumento, bueno, antes de marchar, el monumento a los caídos de Villafranca, pues no sé, yo creo que el ayuntamiento habrá recibido ya de la memoria histórica una instancia pidiendo que eso desaparezca. No, ¿sí o no? No. Pues estaría bien que o se quitan los nombres o se quita el monolito. Las familias tienen todas una lápida. No, por ahí no va la cosa, ¿vale? El problema no son las familias, el problema es que es la administración, el ayuntamiento, quien estableció que eso se hiciera así. Una decisión del ayuntamiento, no fue decisión de las familias. A las familias no se les preguntó a ver si querían que se les colocase ahí. Cada familia el cementerio es de propiedad municipal. Incluso la cruz que hay impuesta, esa cruz debería desaparecer porque es un cementerio civil, no es un cementerio católico. Por lo tanto, eso y el monolito, en principio, los nombres de los tienen todos, lo he mirado uno por uno, excepto los extranjeros, como castellanos Corbín, que por cierto la familia vino entonces a recoger los restos cuando se hizo la monda del antiguo cementerio, que la hizo Polito. Y vinieron a por los restos para que se los llevaran, porque así lo dijo el ayuntamiento. Esos nombres ahí están puestos por decisión de la Diputación. El texto es de Jaime del Burgo, Jaime del Burgo, el padre de Jaime Ignacio del Burgo, actual, que está el archivo en el ayuntamiento. La lista de los que tienen que aparecer, y aparecen todos. No es una decisión familiar. Las familias en principio tienen ellas su tumba particular. En cada tumba particular tú puedes poner lo que te dé la realísima gana, que para eso es tu tumba. Pero al ser cementerio civil, ojo, porque el cementerio civil, la concepción del cementerio civil es nueva otra vez, porque el ayuntamiento tal como aparece en eso, la construcción, cuando se hace cementerios, la que lo hizo el arquitecto Ariz, se habla de un cementerio católico constantemente, y luego posteriormente es un cementerio civil. Es que no tiene sentido dejar esos números ahí. No lo tienen. Pero oye, lo comentáis y lo hacéis. Y luego está el monumento a los caídos, la discusión tan tremenda que hay actualmente, que es el monumento a los caídos de Pamplona. El monumento a los caídos de Pamplona no es un monumento en recuerdo de los muertos pamploneses, como se está constantemente diciendo. Y cuando se inauguró el monumento Franco vino aquí a Navarra y estuvo desde el día 3, 4 y 5 de diciembre de 1952, se pasó prácticamente 3 días, estuvo allí. Bueno, si leéis el discurso, pues se os pueden poner los pelos del sobaco como escarpias, las cosas que se llegan a decir ahí. Es un documento que es muy fácil de acceder a él. Luego estuvo en Corella, donde también he hecho un discurso
poner en inicio la pregunta. Vamos a ver, me interesa rescatar sobre todo y decir que el monumento a los caídos es un monumento de Navarra. Y dentro de la cripta están las 5 merindades de Navarra, con la representación de Tudela, la representación de Aoiz, la representación de San Cuesta, la representación de Estela, están todos. Por lo tanto, es incomprensible que los ayuntamientos, en este caso, se hayan inhibido en el debate. A los ayuntamientos de toda la comunidad foral les incumbe participar en ese debate y decir cuál es su opinión al respecto. Porque es un monumento de toda la Navarra, que saltó el golpe, que etcétera, etcétera, no quiero decir más. En el acta municipal, cuando vino el Franco a Pamplona a inaugurar el monumento, pues no, el Ayuntamiento de Pamplona, sí, también el Ayuntamiento de Pamplona, por supuesto, pero el Ayuntamiento de Villafranca, hay que leer el acta del Ayuntamiento con respecto a este hecho. Pues en principio se recordó un discurso del año 37 con el que el Ayuntamiento se mostraba de acuerdo, en el que Franco había dicho que en el concurso de provincias que rivalizaban por engrandecer a España le cabe a Navarra el honor y la flor. Ahora, en esta coyuntura que se nos presenta, nosotros, los de Villafranca, el Ayuntamiento de Villafranca en pleno, hemos de demostrarle que seguimos en la avanzada de esa doble rivalidad por el engrandecimiento de la patria y que son nuestros deseos superarlos en ese honor y en esa flor más bella y lozana que en 1937, si cabe, en el mejor servicio de España y de su invicto caudillo. O sea que están dispuestos a repetir la historia. En 1952 estoy hablando, Así que la corporación municipal, compenetrada plenamente con las manifestaciones del alcalde, que en este momento, pues en 1952, todo el mundo sabe quién era, ¿no? Ver con profunda satisfacción y verdadera simpatía la visita que con motivo de la clausura del cuarto centenario de San Francisco Javier, Segundo, el ayuntamiento decide concurrir en cuerpo de comunidad a los actos que se celebran en Pamplona con motivo de la estancia de Navarra de nuestro pueblo. Y subió todo el ayuntamiento y subió la banda del pueblo y participó en todos los actos que hubo, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, el alcalde Miguel Garrido, concejales Paulino Muñoz, José Ansó, Antonio Moreno, Jesús Arrondo y Julián Mar, entre los que firmaron el documento. El día 4 tuvo lugar la inauguración del monumento. Y como digo, las bandas del pueblo, la banda del pueblo subieron, etcétera, etcétera. Bueno, espérate, termina porque queda esa hora ya. Gente, como habéis dicho claramente, ya vamos a ir allí, voy a rebobinar y corto. Y ahora tiene que hablar. Además, lo que queda por decir final es la condensación del pensamiento que quería transmitiros aquí. Erigir, levantar un monolito en recuerdo de alguien no es un acto neutral. Al hacerlo, nos posicionamos tanto ética como ideológicamente, poniendo en evidencia tanto si se está a favor como en contra nuestra forma de comprender e interpretar la realidad tanto del presente como del pasado. Si apoyamos eso es por algo, porque tenemos unas convicciones. Por eso yo preguntaría, ¿desde qué ética de la convicción, de los principios morales y éticos, se puede mantener la defensa de un edificio o de un monolito que glorifica y exalta formas políticas de actuación ilegales e injustas para hacerse con el poder, como es el gobierno, el golpismo contra gobiernos legítimamente constituidos y elegidos por la soberanía popular? ¿Desde qué ética de la responsabilidad, de los hechos, del comportamiento, de la actuación individual y colectiva, se puede defender el asesinato y el exterminio del considerado enemigo político para hacerse con el poder? Si miramos el monolito dedicado a las mujeres represaliadas, a la placa
dedicada a Carmen Lafraya. Lo que vemos en él es, lo que yo veo, es la condena sin paliativos de cualquier forma de violencia ejercida contra seres indefensos. De ahí la justificación ética y racional de su existencia. De ahí que nos merezca todo el respeto. Si miramos el monolito dedicados a los muertos por Dios y por la patria, lo que vemos es la defensa del golpismo y de la guerra como formas naturales de hacerse con el poder, en detrimento de las urnas y de la voz del pueblo. Tengo aquí un párrafo enorme que es un alegato contra la derecha, pero me lo voy a saltar. En el año 2003, pero sí, el Parlamento navarro votó una moción a favor de las víctimas del golpismo en Navarra. 2003. ¿Qué hizo la derecha? ¿Qué hizo? Abstenerse. El gobierno de Miguel Sanz argumentó entonces que lo hizo para no coincidir con la votación con los malos de Bildu. Pura falacia. La verdad es otra. La verdad es que los valores que representan y siguen representando a aquellos asesinados republicanos, estos de atrás, no encajan en las molleras de la derecha. De hecho, cuando UPN en solitario ha hecho una declaración como partido a favor de estas víctimas. ¿Y en Villafranca? Bien. ¿Y qué decir de ciertos militares, estén o no estén en ejercicio? Ojo con esto. El artículo 21 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, aprobadas por Real Decreto del 6 de febrero del 2009, da repelús, asegura: los miembros de las Fuerzas Armadas, pues aquel discurso que estaban justificando a Franco, que era dictador y que era un autoritario, se sentirán, los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán, ojo, herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. El problema es gordo. Dicha ordenanza no dice nada acerca de cómo y qué instrumentos utilizaron algunos militares para forjar esa España a la que alude. Porque si lo hiciera al estilo de Franco, de Mola y de Rodezno, no la queremos ni en pintura. Termino con una cita que me gusta, porque es literaria. Eduardo Galeano cuenta en su libro, el libro de los abrazos, que os lo recomiendo, el libro de los abrazos, Eduardo Galeano, cuenta que buscando en la ciudad de Chicago algún monumento que recordase la masacre o la revuelta de Haymarket del 4 de mayo de 1886, la que luego daría origen al 1 de mayo y que dio origen a la fiesta del 1 de mayo de los trabajadores, comprobó que no existía ninguna estatua, ningún monolito, ninguna placa de hojalata o de bronce en recuerdo de estas mujeres y de estos hombres. Nada. Preguntándose por la razón de tal olvido, dice Galeano que encontró la respuesta en un proverbio africano que dice así: hasta que los leones tengan sus propios historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador, a lo que habría que añadir, excepto al Borbón. Bueno, vamos a terminar el acto con unas fotos a cargo de la jotera del Cinturónigo, Natalia Martínez. Una vez que ya termine, nos dirigimos al parque de Carmen Lafraya y haremos la inauguración del cuadro y de las placas. Son dos fotos que se hicieron por gente republicana. La primera foto, que es la de se regalan un gota de sangre, simboliza a dos mujeres de Castejón que mataron en el Bocal. Y la segunda simboliza lo que representa el levantamiento de las cosas.